Hace un año Aníbal Fernández se convertía en el mariscal de la derrota, ¿no? Recuerden que él es quien pierde la elección en la provincia de Buenos Aires frente a María Eugenia Vidal en algo que fue claramente un voto castigo hacia su figura. Scioli, que era el candidato a presidente en esa primera vuelta, gana en provincia de Buenos Aires. O sea que hubo un corte de boleta de miles de personas que decidieron no votar a Aníbal Fernández y así le dieron el triunfo a María Eugenia Vidal. Y de esa manera ese triunfo es el que abrió la puerta para que después Mauricio Macri ganara, aunque sea por muy poco margen, a Daniel Scioli en la segunda vuelta. O sea que después él dijo, no, yo no soy el mariscal de la derrota, bueno, pero fue el emblema de la derrota. Es verdad que la causa por la cual Aníbal Fernández pierde las elecciones era aquella denuncia tan resonante que estaba medida para que nunca se supiera la verdad, que es la denuncia de Martín Lanata diciendo que él había sido el autor intelectual del triple crimen, algo que yo siempre dije que no tenía ningún elemento. Y fíjense que teníamos razón, pasó más de un año, cambió el gobierno, la jueza Servini de Cubría, que es la que se quedó con la causa del triple crimen de General Rodríguez, ni siquiera lo citó como testigo Aníbal Fernández, o sea que un año y pico después todo lo que dijo Martín Lanata era o zaraza o indemostrable, o sea, a los hechos de un expediente judicial no sirvió para nada. Pero en fin, lo único que uno tiene que ver en lo de Aníbal Fernández y preguntarse, ¿qué se hizo de la vida de Aníbal Fernández? Bueno, es ahora un tuitero apasionado, es un señor que solo va donde le van a hacer preguntas no incómodas, pero a diferencia de otros líderes del kirchnerismo que se reciclaron, que hicieron algún grado de autocrítica, como Guillermo Moreno, a quien ustedes veían ayer acá en tercera posición, Aníbal Fernández quedó como corrido a un costado y de vez en cuando en su tuiteo, digamos, loco, comete papelones. Y fue lo que pasó esta semana. Y por eso me llamó la atención. Decía, yo pensaba, ¿qué será de la vida de Aníbal Fernández? Hasta que vi el papelón que cometió en su Twitter. Claro, el gatillo fácil de Twitter hoy por hoy es como un deporte nacional, pero Aníbal Fernández era un señor que tenía un grado de precisión y había que discutir con él, ¿eh? Ustedes lo veían, había que discutir con él, un tipo que era capaz de sostener la parada e incluso de defender lo indefendible, como cuando defendió, cosas que después también le costaron en su campaña electoral, defender que la inseguridad era sobre todo sensación de inseguridad, defender, como ustedes recordaban ahí en el comienzo del programa, que Argentina tenía menos pobres o la misma cantidad de pobres que Alemania, para defender a Cristina, que lo había dicho en un foro internacional. Esas cosas demostraban que él era capaz de defender lo indefendible. Esta semana, Aníbal Fernández nos sorprendió a todos cuando salió con una denuncia en el medio de algo que es verdad, que el gobierno, como tantas cosas que hace este gobierno, que son puro montaje publicitario y después la realidad lo desmiente. Aníbal dijo que el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, había nombrado a sus sobrinos en la ANSES, o sea, había hecho la gran delía. Es decir, carajo, pasan los gobiernos, cambian los gobiernos y las cosas no cambian. Bueno, esto era la denuncia. El tuit textual de Aníbal Fernández decía, designamos familiares, los corruptos del gobierno nombran a sus familiares sin la más mínima vergüenza. Y contaba que estos muchachos, los sobrinos de Basavilbaso, iban a cobrar 40.000 pesos. La respuesta de Basavilbaso lo dejó en ridículo Aníbal, porque dijo, los hijos de mis hermanas, o sea, sus sobrinos, no pasan de los 8 años. Le dijo Basavilbaso, el titular de ANSES, infórmese antes de hablar, por favor. Es verdad que, digo, insisto, como tantas cosas que dice este gobierno, que son montajes publicitarios que después no coinciden con la realidad. Ahora acá está el tuit de Aníbal Fernández, para que vean que no lo inventamos. Designamos familiares, los corruptos del gobierno nombran a sus familiares sin la más mínima vergüenza. Es verdad, digo, que hay mucho nepotismo en este gobierno, ¿sí? Que la pareja de uno se nombra en el ministerio del otro, lo habitual en la política argentina. También es verdad que el gobierno que dijo que iba a sacar la grasa de la militancia y con esa excusa echó a miles de empleados públicos que se terminaban sus contratos, lo que hizo fue meter todavía más empleados públicos, y esto se confirmó en una nota de la semana pasada de La Nación, donde decían que la planta de empleados públicos ya había superado la que había en los tiempos del kirchnerismo, o sea que también zaraza por el lado del gobierno. Pero si uno quiere denunciar algo, lo tiene que denunciar con fundamento. Esto es lo que uno espera de una clase política seria.
Insólito lo de Aníbal Fernández, le contestó Baso del Vaso. Los hijos de mis hermanas, o sea, sus sobrinos, no pasan los 8 años. Infórmese antes de hablar, por favor. Por supuesto, Aníbal, un hombre de pico fácil, no contestó nada. El gatillo fácil del Twitter se le acabó, no insistió, no tenía pruebas, nada. Aníbal, hay que recordarlo, este año le cayeron 2 procesamientos. El primero, uno ya era tan fácil que fue a juicio oral, que es el Plan Cunita. Recuerden que la cuestión del Plan Cunita, nosotros se las contamos en plena campaña electoral, saltó lo del Plan Cunita y le dijimos, ojo con esto porque este es uno de esos casos de corrupción que es de fácil demostración. Del mismo modo que yo les insisto siempre que hay cosas que son difíciles de demostrar, como lo del dólar futuro, o que tiene que ver más con la política, la megacausa de obra pública es muy difícil de demostrar y es muy difícil de comprobar con el sistema penal argentino cuánto hubo de corrupción ahí y cuánto hubo de ineficiencia. La causa del Plan Cunita hacía ruido por todos lados, ¿sí? Eran 900 millones de mangos entregados a empresas que no tenían ningún tipo de antecedente en la construcción, en la mueblería y en la preparación de kits infantiles, y varias de esas empresas habían sido constituidas justo sobre la fecha. Era un negocio hecho a medida y terminaron todo procesado, desde el ministro de Salud, pasando por el secretario de Salud, pasando por todo lo que habían firmado, 13 procesados rápidamente. No solo lo procesaron, es el primer caso elevado a juicio oral. O sea, era tan sencillo de demostrar que era un caso de corrupción que rápidamente salió rumbo al juicio oral. Y el otro caso es un caso en el cual Aníbal hizo una defensa desopilante, que es el caso de las canchas de hockey. Aníbal, como ustedes saben, era el titular de la Federación Argentina de Hockey. Después hubo ese momento papelonero donde él fue a saludar a León y la Leona le dieron vuelta a la cara y salieron por otro lado ignorándolo. En esas canchas de hockey, él había contratado, creo que eran 56 canchas de hockey. Sí, 56 canchas de hockey de césped sintético para incentivar el deporte del hockey en diferentes partes de la Argentina, algo que estaba bien, ¿sí? Las canchas se pagaron por adelantado, pero nunca se pusieron. La empresa que ganó la licitación, ¿sí? La marca Forbex, cobró la guita y las canchas de césped sintético enrolladas terminaron apiladas en un depósito. ¿Qué dijo Aníbal? Que él no era el que había firmado el decreto porque todavía no había asumido como jefe de gabinete, o sea que él no había firmado un decreto como jefe de gabinete para favorecer a la Federación de Hockey, que era donde él era mismo era presidente, o sea, era jefe de gabinete y presidente. Dijo que no, que él en ese momento no firmó, que el que firmó fue Capitanich. Sí, pero el que estaba abajo, como secretario general de la presidencia, que había vuelto a la Casa de Gobierno, ¿quién era? El propio Aníbal Fernández, nadie se cree. Y dijo incluso que él justo se había ido de viaje. Y, bueno, como nadie le creyó, marchó también procesado por eso. Porque esas causas, las causas donde está la firma del funcionario, son las más boludas. Es lo mismo que yo les vengo contando del caso de Alberto Pérez y de Walter Carbón, el del Dragón. Firmaron, dejaron el gancho puesto, marcharon. Aníbal Fernández también, en el Plan Cunita, que tal vez no sea una responsabilidad directa, firmó, dejó el gancho puesto, a juicio oral. Las canchas de hockey, no se entiende, él dice, yo no firmé, pero el beneficio hacia la Federación de Hockey era evidente. Y si a esto se le agrega, para desgracia, del mal momento que está viviendo Aníbal Fernández, que se ve que ha perdido su ojo porque hace esos tweets con versiones que ningún periodista principiante haría sin chequear si quiénes son los sobrinos, supuestos sobrinos de Basavilbaso que cobran 40.000 pesos por mes. Para agregar a esto, pasó desapercibido en todo este revoleo que su socio político en el Club Quilmes, ¿sí? José Luis Meissner, el padre de Andrés Meissner, el que estaba en el RENAR cuando el quilombo del triple crimen y de Martín Lanata y todo esto, está en arresto domiciliario por corrupto de la Conmebol. O sea, ¿te recuerdan? El FIFA Gate de Estados Unidos, por el cual Grondona iba a ser el cocorruptor número 1, pero tuvo la suerte de morirse antes. Bajando, metió presos a 2 viejos gerontes del fútbol argentino. ¿Sí? Uno de ellos era José Luis Meissner, el socio político de Aníbal en Quilmes. ¿Sí? Entonces, fue un mal año, donde se le fueron cayendo
procesamientos judiciales, además de la derrota política, y procesamientos judiciales boludos, no las denuncias rimbombantes esas de Martín Lanata y qué sé yo, qué sé yo. Le fueron cayendo procesamientos de cosas concretas, muy precisas, donde estaba la firma. Se ve que fue perdiendo el buen ojo y así terminó haciendo estas cosas que yo les contaba en Twitter, acusando a alguien de haber contratado a su sobrino sin tener en cuenta que los sobrinos de Basavilbaso tenían 8 años. Bienvenidos, esto es Tercera Posición.